La santa palabra del Señor dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos y a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como saben, hemos iniciado esta sección. No quiero repetir todo lo que ya he mencionado, pero una de las cosas que había mencionado pienso que es muy importante repetir es que en los primeros capítulos, del capítulo 1 al 3, hemos visto asuntos doctrinales, asuntos muy profundos, y esto podríamos verlo como las raíces, las profundas raíces, si queremos tener la imagen de un árbol. Son esenciales, ¿no? Que un árbol tenga sus raíces profundas. Mientras más alto esté este árbol, mientras más se desarrolle este árbol, es necesario que esté profundo, bien cuidado. Hace unos años atrás, cuando estábamos en la construcción de nuestra casa, queríamos, como tanto Salín como yo vivimos un tiempo en Volcán, queríamos darle ese toquecito de volcán con unos pinos que compramos. Pero esta área aquí abajo de Bugaba, de Cerrillo principalmente, al parecer no se puede, es muy complicado, ¿no? Así que queríamos hacer una pequeña cerca con distintos pinos o estos ciprés. Y nosotros contentos cultivando esto. Al final todos se murieron. Uno quedó, uno creció, uno se desarrolló y estábamos contentos. Estuvo bien alto. De pronto una mañana vemos que estaba totalmente en el piso, tirado. Así que me puse a investigar y vi que estaba lleno de comején. Desde las raíces iba hasta todo el tronco. Este insecto tan pequeñito se devoró este hermoso ciprés que teníamos. Pero se lo llevó desde la raíz, desde abajo lo tenía. Es que es necesario que tengamos una raíz, pero no solamente una raíz profunda, ¿no? Sino que una raíz bien cuidada, bien protegida. ¿Cuán necesario es esto? Y vimos que desde el capítulo 3 hasta el 6, habla o podríamos verlo como aquello que decora este hermoso árbol. Aquellas hojas, aquellas flores, aquellos frutos que traen consuelo y beneficio a nuestros hermanos, aquellos que están a nuestros alrededor, aquellos que están más cerca de nosotros. Así que vemos que el evangelio como tal, el cristianismo como también estábamos viéndolo, no es solo un asunto de conocimiento, de teología, de doctrina. Hemos visto que Pablo habla de conocimiento. Los capítulos que hemos visto habla de saber, habla en términos de entender. Así que todo esto requiere pensar, ¿no? Utilizar nuestra mente, trabajar nuestra mente, pero también habla en términos de frutos. Habla en términos de relaciones que tenemos entre nosotros. Y esta es la sección que estamos viendo desde el capítulo 4, 5 y 6, y Pablo inició esta nueva sección hablando en términos de carácter. No empezó hablando en términos de emociones. Recordemos que las emociones son muy pasajeras. En ocasiones depende de acontecimientos, ¿no? Pasa un acontecimiento y reaccionamos emocionalmente, mientras que el carácter es más estable, habíamos dicho. Sea cual sea la situación, incluso podría decir que aquellas emociones, de la forma que vamos a reaccionar emocionalmente, es en consecuencia del carácter que tenemos. Así que si empezamos a poner en balance qué es más importante o qué es esencial, podríamos decir que es el carácter que tenemos como creyentes. No estoy negando la parte emocional. Cuando Dios nos creó con emociones, ¿no? Así que la parte emocional juega un papel también importante, pero debemos recordar que las emociones deben estar fundamentadas en un carácter cristiano.
Esto es algo muy esencial. Así que Pablo nos llama a andar. Y creo que este pasaje deberíamos, no sé, resaltarlo en nuestras Biblias o examinarlo cuando estemos en nuestros hogares. Es que Pablo no nos llama a intentar o a tratar, o incluso podría decir a desear. Claro, este es un deseo, ¿no? Debemos desear, andar con estas características que menciona Pablo. Pero a lo que me refiero no es que debemos simplemente vivir deseando. Deseo y deseo, y pasa las semanas, pasan los meses, y bueno, yo deseo. Esto no es un asunto de desear, es parte, pero no es un asunto de desear. Pablo lo presenta como un asunto de andar. Debes andar. Debes andar. Claro, también podríamos decir que intentar es parte, pero Pablo no lo presenta de esa forma. Pablo lo presenta como un asunto de andar. El llamado es andar. Y debemos recordar el término en el griego que ya lo he mencionado varias veces, peripateo. En otras palabras, donde sea que nos movemos, lo que sea que estemos haciendo, los planes que estemos trazando, todo lo que estemos preparando para el futuro, debe tener el sello de Cristo. Podemos verlo de esa forma también. El cual es, como leímos en Mateo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Podríamos decir que este es el sello de Cristo. Este es el sello que debemos tener en nuestras frentes, en nuestras manos, en nuestros pies, al andar. Recordemos que en el antiguo Israel los sacerdotes, todas estas personas tenían trajes y tenían escritos en la frente, en las cintas, todos estos vestimentos, en el nombre de Jehová, que tenían escrito en su cuerpo. Ahora, nosotros no somos llamados, ¿no? No es que ahora tengan que, no sé, conseguirte suéteres o una camisa que diga entonces atrás, bueno, le pertenezco a Cristo, o yo soy de Cristo. Incluso otros lo han llevado a un extremo, esto es más controversial, a un extremo de querer tatuarse versículos de la Biblia. Pero es esto lo que nos hace el llamado Pablo. Esto no sé nada realmente. Esto no sé nada. El sello que debemos llevar plasmado en nuestra mente y en nuestro corazón y andar es ser manso y humilde, así como Cristo fue manso y humilde de corazón. Así que esto lo habíamos visto como el llamado de la religión cristiana. Este es el llamado característico de la religión cristiana. Así que si tú practicas la religión cristiana, si quieres practicar la religión cristiana, este es el llamado para ti, para cada uno de nosotros. Recordando lo que quería decir humildad, recordemos que este término no era bien recibido en el primer siglo, porque esto realmente indicaba una actitud servil. Era como si estuviese diciendo que debe ser un siervo, algo bajo. Y no fue hasta la venida de Cristo que se conoció la verdadera humildad, lo que era humildad realmente. Porque si hablaban de humildad, es mejor no ser relacionados con ese término, o mejor alejarnos de todo lo que era relacionado a este término de humildad. Y para eso podemos recordar la lectura de Filipenses 2, ¿no?, que habíamos mencionado, donde se presenta a Cristo como despojándose a sí mismo, aún siendo Dios, tomando, miren la palabra que utiliza, tomando forma de siervo. Recordemos que este siervo actualmente lo utilizamos, ¿no?, como algo común y corriente en muchas iglesias.
sinónimo de hermano, siervo, siervo del Señor, mi hermano. Pero no, podríamos decir que ya ha perdido el significado realmente. Siervo conlleva una actitud servil. Luego Filipenses 2 también continúa, él voluntariamente se humilló, siendo obediente hasta la muerte. Ahora, si examinamos Filipenses 2, notaremos que es el mismo llamado a andar, pero lo presenta como haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este deseo, este sentir, este anhelo, esto por lo cual Cristo estuvo trabajando constantemente en su ministerio aquí en la tierra, este deseo debe prevalecer en nosotros, en nuestras vidas. Ahora, la mansedumbre, aunque para muchos este término es sinónimo de debilidad, algunos lo ven como si eres manso, eres menso, eres débil. Pero este término en griego, prautes, indica fortaleza. Es una expresión fuerte realmente. Pero una fortaleza gentil. Una mezcla bien impresionante, bien interesante. Podríamos decir que es una fuerza suave. Yo lo podría mencionar como una robusta gentileza. Una persona robusta en la gentileza. Y este era Cristo, robusto en gentileza en su ministerio terrenal. Así que su ministerio, podemos resumirlo, todo lo que hizo. Mientras que él anduvo caminando, su ministerio estuvo identificado por estos caracteres, la humildad y la mansedumbre. Así que es el llamado a nosotros a andar en con estas características también como cristianos. Ahora, Pablo, además de esos 2 puntos, presenta otros 3, recordemos que son 5. Nos llama a soportar, pero esto lo enlaza con soportar con paciencia y ser solícito. Todo esto hecho con amor y buscando la unidad en el vínculo de la paz. Pablo nos llama a soportar con paciencia en amor. En otras palabras, no es simplemente como, bueno, soporta, aguántatelas mientras que tus cachetes se calientan. Se nos llama a soportar, pero luego lo enlaza con la actitud con la que debemos soportar. Ok, no solamente soporta, pero mientras que soporta, hazlo amorosamente, hazlo con amor. Para Hendrickson declara un comentario de él: Pablo muy equilibradamente combina la indulgencia de la cual habla con la disposición interna del amor. En todo lugar enfatiza esta virtud de afectividad, verdadero y tierno cariño hacia el hermano, el vecino y aún hacia el enemigo, el noble esfuerzo de servirle y jamás perjudicarle en forma alguna. Así que mientras que estás soportando, tú estás pacientemente buscando el bienestar de esa persona. Así que, como les mencioné, no es simplemente soportar, es mientras soportas buscar el bienestar de tu hermano. Porque solo así ganaremos la unidad en el vínculo de la paz. Si vemos, se presentan estos 5 puntos con un objetivo: el vínculo del espíritu, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, como vemos en el versículo 3. Así que este es el objetivo, esta es la meta. Esto es lo que está, podemos decir, en la cima de la montaña. Ahora, mientras que estamos subiendo esta cima y lograr esa meta, entonces
debemos tener estos caracteres, estas características en nuestra vida para obtener eso que Dios que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Ahora, esto también me recuerda a Lucas 6, y esto está vinculado a Mateo 5, el conocido Sermón del Monte. Podemos verlo en Lucas capítulo 6, desde el versículo 32. Aquí el Señor Jesús ha dado sus bienaventuranzas y ahora expande aún más lo que está declarando. Lucas 6, 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En otras palabras, si buscas el bienestar solo de aquellos que buscan tu bienestar, al final estás actuando igual que un pecador. No hay ninguna diferencia. Versículo 33. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahora el punto crucial también, versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí está el llamado. ¿Sí? En Efesios el llamado es andar con estas características, y vemos que aquí en Lucas es hacer misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y bueno, como el quinto punto en cuanto a solícitos, aquí Pablo nos está demandando ser rápidos, no esperar, más bien tener una actitud, podría decir, apurado, mantenerte trabajando por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que esta es una labor. Con esto Pablo nos está indicando que hay que trabajar para poder obtener este vínculo de la paz. Bueno, Cristo ya lo ha obtenido, pero para poder seguir enfatizándolo más en la iglesia. Así que bueno, podríamos preguntarnos, ¿no?, de qué forma estás trabajando para mantener este vínculo, esta unidad. O te lo podría poner de esta forma también. Parte de tu labor como creyente es mantener esta unidad que Cristo ha obtenido para su iglesia. Ahora, ¿cómo se logra? Entonces recordemos que este era el objetivo. ¿Y cómo se logra? Recordemos los primeros versículos. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y si quieres lograrlo, aquí está la respuesta. Ahora bien, algo que ataca de raíz, o podríamos decir, aquellos obstáculos para cumplir este llamamiento, y aquí voy enlazándolo con el tema, con el título, perdón, que le puse como la verdadera batalla de todo creyente. Algo que quiera afectar de raíz este llamado, así como afectó al hermoso ciprés que teníamos en la casa hace muchos años atrás, grande y hermoso que se veía y de repente amaneció en el suelo.
aquello que se va comiendo de raíz este árbol, de andar dignamente con toda humildad y mansedumbre, es el tan amado por el mundo: orgullo, vanagloria, altivez, soberbia, arrogancia. Incluso cuando estaba viendo este punto me acordé al libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, donde hay personajes que se presentan así como soberbia, arrogancia, y lo que hacen es interponerse o desviar a cristiano de su caminar, en vez de ser de beneficio para cristiano en su peregrinaje. En esta historia de John Bunyan, estos personajes realmente lo que buscaban era desviarlo. Los animo a que leamos este libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. Y sí, este personaje también se aparecerá en tu vida. Estará ahí rondando en tu mente, en tu corazón, buscando distorsionar muchas veces la realidad. Este es el punto que quiero enfatizar. Este es el punto que quiero enfatizar en cuanto a la batalla del creyente. Si vemos en Génesis 3, recordando un poco, si vemos los inicios de la humanidad, en el libro de Génesis, capítulo 3, vamos a leerlo desde el versículo 5. Okay. Solo le bastó a la serpiente antigua llenar los pensamientos del hombre de orgullo, altivez y vanagloria. Solo le bastó a la serpiente sembrar en el corazón del hombre este orgullo. Que podemos notar los primeros versículos que presenta una conversación entre la mujer y la serpiente. Sí, la respuesta que da la mujer, vemos que ya es muy cuestionable. Hay mucho, cuando se examina la respuesta que la mujer le está dando a la serpiente, vemos que no está dando una respuesta realmente muy asertiva. Vemos que está cambiando varias cosas. En otras palabras, no da buena espina, ¿no? Esa conversación, la respuesta que está dando la mujer. Sin embargo, vemos que aún la mujer no ha cedido. No ha cedido. Pero no es hasta el versículo 5 que la serpiente lanza el verdadero anzuelo y atrapa a la mujer. Y como acto seguido, el hombre también por ahí va. Versículo 5 de Génesis 3 declara: ¿sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, solo le dio un toquecito de orgullo, una pizquita, podríamos decir, de altivez, para que toda la realidad de la mujer y del hombre se distorsionara. Esto causó una distorsión total. Ahora, toda la verdad, todo lo puro, incluso podría decir, todo lo que era prohibido, este es el lenguaje que presenta Génesis 3, todo lo que era prohibido ahora es codiciable. El árbol era prohibido, se le dio un toque de orgullo, ahora ese árbol es codiciable. La sabiduría se hallaba solamente en Dios. Se le dio un poquito de vanagloria, ahora la sabiduría se halla en lo que está prohibido.
Ahora, me parece interesante, como estaba viendo un poquito los términos en hebreo, que Dios cuando está, bueno, en el capítulo 1, cuando está en el proceso de creación, cuando crea algo, lo organiza y digamos que le da su sello de aprobación, él declara top, bueno. Es como un sello de aprobación. Está juzgando la creación y lo está declarando top, bueno. Pero no es del inglés top, sino es T-O-B, bueno. Pero la mujer junto a su esposo, al abrir sus ojos, sus pensamientos, sus deseos, a la oportunidad de ser como Dios, en vez de darle la espalda a la serpiente y ver la creación como bueno, lo que hace es mirar a ese árbol prohibido y llamarlo top. Sí, bueno, si tienen la oportunidad de ver sus pasajes en los originales, ahora lo llama top, bueno. Lo que era prohibido, lo que Dios había llamado prohibido, ahora para la mujer y para el hombre es llamado bueno. Y esto fueron las consecuencias de darle un poco de orgullo a la mujer y al hombre. Esto trajo consecuencias cósmicas, como estábamos leyendo incluso en el estudio el viernes, cósmicas, que no solamente nosotros como hombres fuimos afectados, sino toda la creación fue afectada. Y recordemos que si hablamos de toda la creación, no solamente estamos hablando de la tierra, recordemos que la creación incluye al sol, las estrellas, vamos más allá incluso al inmenso universo. Los científicos todavía están buscando vida y enviando estos aparatos inmensos, estos aparatos inteligentes que cuestan millones de dólares y están fotografiando galaxias. Toda la creación fue afectada solo con darle un pequeño de orgullo y altivez a este hombre y a esta mujer. Así que bueno, podríamos llamarlo consecuencias cósmicas. Separación entre Dios y el hombre, división entre hombre y mujer, la batalla entre hermanos hasta la muerte. Recordamos ese pasaje, ¿no? Los patriarcas lucharon constantemente contra el orgullo y en muchas ocasiones cedieron hasta esta realidad. Podemos ver pasajes cuando Abraham, ¿no?, está al frente del faraón, va a entrar ante el faraón y ve que su mujer es hermosa y bueno, tengo que buscar mi bienestar, ¿no? Así que ahí está mi mujer. En vez de tener una actitud humilde, de mansedumbre, lo que realmente buscó fue su bienestar, en vez de buscar el bienestar de su esposa. Y así vemos más consecuencias de lo que causa el orgullo, división, separación. Por otro pasaje que debemos recordar es 2 Corintios capítulo 10, desde el versículo 5. 2 Corintios capítulo 10, desde el versículo 5, declara que debemos derribar argumentos y toda altivez. Debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, en otras palabras, debes tomar como prisionero, debes someterlo, debes dominarlo, debes amarrarlo fuerte. La imagen de llevar cautivo es la imagen de una nación venciendo a otra y llevándolos cautivos, amarrándolos en fila, caminando, van sometidos. Así que este es el lenguaje, lleva cautivo, pero ¿a quién entonces? Porque podríamos decir, bueno, ahí están los falsos, los que predican un falso evangelio, aquí están los que distorsionan el evangelio, por acá al frente están los que quieren elevar un conocimiento distorsionado acerca de Dios. Aquí atrás están los altivos realmente, allá atrás. Pero Pablo dice, lleva cautivo todo pensamiento. Así que, ¿dónde está ese enemigo? ¿Dónde está ese enemigo? Todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todo pensamiento, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Y debe estar pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y bueno, al final de este pasaje de Corintios, 2 Corintios 10, en el versículo 18, se declara, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora, bueno, yo no tengo que ser adivino, no tengo que hacerme llamar profeta tampoco, pero lo más seguro, ante esta imagen del Evangelio, ante esta imagen de las Escrituras, al vernos en este espejo de la ley de Dios, lo más seguro te verás alejado, ¿no?, de esta realidad. Algunos se verán alejados de esta realidad, alejados de este carácter, de este llamado de andar en humildad y mansedumbre, soportando con paciencia, en amor y solícitos. Quizás otros se vean como, bueno, podría decir que he avanzado en algo. Algunos podrían decir eso, bueno, sí he avanzado en algo, ¿no? Pero aún me falta. Aún fallo en diversas ocasiones. Pero mientras estemos pasando por esta puerta estrecha, podría decirlo, mientras que estemos arrastrándonos por este angosto camino, recordemos que esto no es una puerta ancha, no es un camino amplio. No, esto es una puerta tan estrecha, un camino tan angosto, que incluso tenemos que arrastrarnos. Mientras que estemos pasando por esta puerta y por este camino, no debemos olvidar aquel que es nuestra única esperanza. Aquel único hombre y Dios que ha traído contentamiento y alabanzas de parte de Dios. Mateo 13:17, Dios el Padre dijo de él, de este hombre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De él tengo complacencia. Y en Mateo 17:5 también declara, Dios el Padre de él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Cristo es la esperanza de su pueblo. Cristo es la esperanza de todo creyente. Cristo es la esperanza de esta nación. Sí, mientras que tu corazón anhela, es un llamado, debemos recordar eso, es un llamado a andar en humildad y mansedumbre. Así que mientras que estás andando en humildad y mansedumbre, pero tus piernas aún tambalean en este andar, no pierdas de vista aquel que es todo humildad, todo mansedumbre, aquel que todo lo soportó, aquel que todo es todo paciencia, y aquel que fue solícito
fue solícito en todo momento para guardar la unidad. Él es el perfecto. Él caminó perfectamente. Su ministerio estuvo caracterizado por la perfecta humildad y mansedumbre. Así que no mires al que está al lado, atrás, porque si miramos a aquellas personas, ok, qué fácil, ¿no? Así nos hallaremos como los más humildes y los más mansos, los más pacientes, los que más soportan. Si miramos a los que están afuera, ok, fácilmente obtendremos una buena calificación en humildad y mansedumbre. Pero mira a Cristo. Es a Él el que debemos mirar. Veremos lo tan débil que somos. Y al mismo tiempo en Él veremos aquel que es nuestra única esperanza. Ahora, debemos recordar que Pablo está tratando el tema de la unidad desde mucho antes. Esto no es algo que empezó desde el capítulo 4. Un ejemplo, en Efesios 2, se nos habla de cómo nosotros estábamos muertos y separados. En el versículo 4, capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Y luego vemos más adelante este lenguaje de unidad en el versículo 14. Una pared de separación es derribada y ahora hemos sido unidos todos los que conforman el pueblo de Dios. Este es en el versículo 15 al 17. Así que vemos que todo este lenguaje de unidad ya se ha estado tratando desde los capítulos anteriores. Y en el capítulo 3 sigue la misma secuencia, podríamos decir. Hemos sido fundidos en unidad en el versículo 6. Y Pablo finaliza en el capítulo 3 rogando al Padre para que la iglesia pueda comprender esta nueva realidad de unidad en Cristo Jesús. Pablo está rogando. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros hemos salido de estos contextos donde se nos habla de una guerra espiritual, una batalla espiritual. Y esto en un sentido así místico, en un sentido que sobrepasan las esferas terrenales, e incluso para hacer frente a estos elementos místicos, esta guerra espiritual, hay que hacerlo frente con herramientas o armaduras místicas también, o elementos fuera de las esferas terrenales. Pero hermano, yo podría decirte también, nuestra batalla es con nuestro propio orgullo. Las perspectivas altivas que tenemos de nosotros, nuestras actitudes, nuestras conductas, que lo que hacen es más bien dividir, alejar y separar. Podría decirme, pero nuestra lucha no es contra sangre, nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados. Eso se declara en Efesios 6. Y la base es esta: andar en humildad y mansedumbre. En Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, declara esto: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Y no quiero adelantarme, pero esta lucha espiritual, si quieres llamarla así, esta lucha contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad, es
caminando en humildad, mansedumbre, soportándonos en amor, siendo pacientes y siendo solícitos, buscando la unidad. Aquí estamos adorando a Dios, aquí estamos glorificando a Dios, aquí estamos recibiendo de su ley, de su palabra. Estamos deleitándonos, estamos recobrando fuerzas. Pero al momento de salir de esa puerta, el enemigo no va a esperar para continuar con esta batalla, con esta lucha. El enemigo no va a ceder, no va a descansar y constantemente va a querer sembrar orgullo y altivez en tu corazón, en nuestros corazones. Pero siempre debemos recordar el llamado que hace Pablo a su iglesia: anda. Al salir de aquí, anda en humildad y mansedumbre. Al trabajar, bueno, anda en humildad y mansedumbre. Cristo ha derramado su sangre para que seamos un pueblo cercano, un pueblo caracterizado por la cercanía. Que Él no derramó su sangre para que alimentes más tu orgullo, para que puedas sentirte el más espiritual entre los creyentes, aquel que se halla en un nivel superior espiritual. Cristo no derramó su sangre para eso. Él derramó su sangre para la unidad de su iglesia, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, estos son los judíos y gentiles, por la sangre de Cristo. Eso fue lo que costó, ¿no? Lo que costó la unidad de su iglesia. Sangre derramada. La unidad es uno de los tesoros que Dios ha dado a su iglesia. La unidad es una de las riquezas de su gloria que ha dado a su iglesia. Negarse a esta nueva realidad que tenemos como pueblo de Cristo es aborrecer lo que Dios nos ofrece. Aborrecer lo que tanto le costó derramando su sangre. Pero esta nueva realidad que presenta Pablo por medio de Cristo debe estar en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Caminar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, soportando solícitos, trabajando constantemente con tal de mantener lo que Cristo ha dado a su iglesia, trabajando constantemente para desarrollar este vínculo y esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siendo solícitos, constantemente pensando, estudiando, examinando qué forma, cómo hacerlo. Y mientras estés cumpliendo con tu llamado, mientras que estés cumpliendo con este deber, con esta labor que tienes, nunca dejes de mirar a aquel que es perfectamente manso y humilde de corazón. Porque solo en Él se halla la esperanza. Nosotros somos expertos tambaleando y cayendo. Somos siervos, sí, que tenemos un llamado y deseamos cumplirlo, anhelamos cumplirlo. Pero siempre nos hallaremos cayendo. Pero cuán bondadoso es Dios que envió a Cristo para que Él viviera en perfección, para que Él caminara en perfección, para que Él derramara su sangre en perfección y resucitara por nosotros. Mientras que caminemos, por decirlo de esta forma, miremos hacia arriba, miremos al cielo, veamos aquella cruz manchada de sangre.
Y más allá, miremos a aquel que reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, danos las fuerzas, danos el valor, danos las herramientas necesarias para cumplir con este llamado. Si somos creyentes, anhelamos, deseamos caminar como tú caminaste, como caminó Cristo. Tú conoces nuestra debilidad y esto no queremos presentarlo como una excusa, pero entendemos por medio de tu palabra que somos débiles aún. Y por eso permítenos aferrarnos a Cristo, aferrarnos a Él, descansar en su vida, descansar en su perfecto ministerio, descansar en su obra, mientras que estemos caminando en esta tierra, cumpliendo con nuestro llamado. Él es nuestra esperanza. En Él hallaremos descanso realmente. Permítanos meditar en esta palabra al momento de salir durante la semana, entendiendo que esto es una batalla que se libra constantemente en nuestros pensamientos, en nuestro interior, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.